Bueno, chicos, hoy se encuentra con nosotros Jimena, que es la secretaria de todos los cursos de Sinterfor. Le voy a dar la palabra que les va a pedir un favor y también nos va a contar unas cositas frente a la encuesta individual. Bueno, gracias Jessy. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Los vamos acompañando nosotras desde Secretaría, a veces sin cámara, pero los conocemos a todos y a todas casi de nombre. Nada, comentarles hoy dos aspectos que son importantes para nosotros en lo que tiene que ver con el relevamiento de sus opiniones y también en este proceso de búsqueda de mejora de los cursos. Y para ello van a ver que van a tener disponible ya en este módulo la encuesta de satisfacción, que es anónima, que ahí nos importa que ustedes puedan plantear todas las sugerencias de mejora y también los aspectos que para ustedes son positivos del curso, pensando ya en que puede haber participantes en otra edición. Entonces, ahí los invitamos a que la puedan completar. Toman 5 minutitos, es de múltiple opción y después tienen campos abiertos para poder dar sus opiniones. Y por otro lado, también los queríamos invitar en la sesión que viene, que Jessy nos va a dejar un ratito al final de la misma, para recoger sus opiniones y testimonios, si se quiere, para poderlos después compartir en la web. Ahí la idea es que puedan ustedes hacer como su valoración del curso, de la experiencia, de cuánto o no esto aporta a su desarrollo profesional y al desempeño en sus ámbitos laborales. Y vamos a ir haciendo una rondita en el mismo Zoom de la clase y recogiendo sus opiniones. No es obligatorio, obviamente, pero para nosotros sería muy importante que ustedes como participantes activos de esta nueva propuesta pudieran darnos sus opinión para que otros colegas después las puedan escuchar. Así que bueno, hacerles esos dos recordatorios, agradecerles también a todos por su tiempo y gracias Jessy, Fer, Agus, y estamos por acá. No sé si alguien tiene alguna consulta o duda, también a las órdenes. Bueno, Fer, ¿tú tienes algo? No solamente saludarlos, tal vez, no sé si les quedó claro que también digamos, esta imagen que queremos tener de cómo le fue el curso va a ser un pequeño videito, ¿no? Se va a hacer aprovechando el Zoom, así que va a quedar en vivo y en directo cada uno, cada una con la cámara su opinión y, por supuesto, lo que ha sido la experiencia, el aprendizaje, las cosas a mejorar, que puedan sufrir y que les ha dejado también esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Es eso nada más y bueno, adelante, gracias. No, a ustedes. Bueno, yo voy a empezar también con unos avisos parroquiales, no tan, hay veces no tan de a gusto de todos, pero pues que son obligatorios. Voy a compartirles el, el qué, em, ustedes saben que dentro del Drive tenemos un archivo de seguimiento que nos permite ver pues cómo vamos en cada módulo y las asistencias. Mm, digamos, con respecto a las asistencias de manera específica, si la persona normalmente me han avisado que no pueden asistir al curso y después se ponen al día, es como, digamos, fácil de ver. Pero frente a la del módulo 3 que nos tiene ahorita un poco preocupados, es el tema de que en esta del módulo 3 hay bastantes personas que no han entregado la última actividad. Esta última actividad pues era grupal, entonces pues, la recomendación es a que la terminen. Eh, muchas personas me han escrito, Jessy, ¿cuánto tiempo tengo? Eh, pues digamos que el tiempo no va a ser de manera específica que ahorita yo vaya a decir, va a ser tanto tiempo para la actividad del módulo uno, la actividad del módulo 3, sino lo que vamos a hacer es que como las sesiones se acaban todas en este viernes, o sea, tenemos este viernes nuestra última sesión sincrónica, lo que vamos a hacer es que vamos a dar tiempo de una semana
es decir, el 8 de julio, para que todos terminen de subir las actividades que de pronto no las han subido. Daniel ayer se reunió con el equipo de Chile, si no estoy mal. Entonces me imagino que también puede ser que no han terminado la actividad por alguna que otra duda. Entonces también pues Daniel y yo estamos prestos por si ustedes desean solicitarnos una sesión personalizada, pues organizarla y hacer dicha sesión. No sé si a este punto tenemos alguna pregunta. Tenés, Sí, Jessy, en el chat. eso iba a decir también. En el chat. Dice, hola Jessica, a mí me falta el último ejercicio del módulo 3. A mí solo me falta, Yolanda dice eso. Ah, listo. Sí, sí, Yoli, porque yo vi que tú subiste ya la del módulo 4. Bien. Vale, sí, sí, sí. Entonces lo que les digo, Y también subí todo del 1, del 2, del 4 y también he ido subiendo en plazo todo del módulo 3, excepto el último, porque he de coordinarme con Daniel porque no sé hacerlo. Entonces, dale. los puedo volver a remitir si tú quieres porque los tengo guardados. No, tú tienes todo, solamente falta esa que dices específicamente, la del módulo 4, la del módulo 3, la final. Entonces apenas me imagino que te veas con Daniel la puedes solucionar. El viernes Vale. yo voy a dejar una pequeña actividad para el cierre del módulo 5 y creo que sería todo. Y ahí después Jorge te avisa, Jessy, que ayer colgaron los ejercicios pendientes que tenían del módulo 3. Ah, ok, perfecto. Sí, esta revisión nosotros la hicimos el domingo, pero sí, como les comento, ya digamos que el plazo final para todas las actividades va a ser el 8 de julio, para que si alguien no ha entregado alguna o le falta una, la suba. Creo que Darlene tenías la mano levantada. Sí, Jessica. Quería saber que en la plantilla de Excel estuve viendo que aparentemente en el módulo 1 me dice que me faltan los objetivos. Entonces eso lo habíamos hecho desde el inicio para ver si hay un error ahí en el equipo de República Dominicana. Ok, si quieren como para no ahorita no solucionar duda consulta por consulta frente a las actividades, si ven que en algo en la tabla de seguimiento que a la que todos tenemos acceso hay algo que no está bien puesto o que ustedes ya lo diligenciaron y yo no lo he cambiado, me escriben un correíto porfa interno para yo poder darle solución a esos pequeños detalles. La gracia es que digamos que al 8 de julio, pues todos tengamos nuestros OKs para poder recibir nuestro certificado también final del curso. De Eh, acuerdo. y pues para, digamos, si alguna persona ha tenido inconveniente o no se ha podido reunir con Daniel o todo el tema, o conmigo por aparte, también me escriben y yo trato de dar una solución lo más rápido posible. ¿Listo? Entonces, creo que no siendo más y sin otras dudas, voy a continuar con la sesión como veníamos nuestra última sesión. Hoy vamos a estar un poquito más metidos en revisión de el bagaje de los indicadores y conocer como puntualmente, porque digamos el curso puntualiza sobre la metodología de ocupaciones críticas. Jessy, discúlpame que te moleste de vuelta. Lucilene pregunta en el chat si el día 8 del 7 es el plazo final. Y el, o- Ondina dice favor ver nuestros entregables. Se ve que también entregaron ellos. el día, o sea, nosotros terminamos la sesión sincrónica este viernes, que es 1 de julio. Entonces vamos a ver una semana adicional para que todos terminen las actividades, incluida la del módulo 5 que todavía no les he dicho cuál es la actividad. Se la diré el día viernes, que va a ser un ejercicio también corto para que ustedes puedan replicar y digamos que puedan tener una aplicación práctica a lo que estamos viendo del módulo 5. Creo que logré solucionar todas las dudas que están en el chat y también las que por ahí nos han dicho. Sí, después Sí, Guatemala te pone que en el día de ayer completa, como que te están avisando quizá algunos, después si querés revisamos el chat para Ok, eso. listo, entonces voy a continuar. Em,
digamos, habíamos comenzado la sesión pasada ¿frente a qué? A qué son brechas de capital humano, cómo se dan este tipo de brechas. Y habíamos visto que, creo que esto lo recuerdan, todos estamos a tono de lo que estamos hablando. Bueno, creo que el silencio otorga. Entonces, digamos que digamos, las brechas más comunes o las que normalmente se han dejado en las metodologías o las de mayor uso, terminan siendo las brechas de cantidad, las brechas de pertinencia y las brechas de calidad. Normalmente las brechas de cantidad, pues como su nombre lo difiere, se va a referir específicamente a un número, a un conteo, y lo que vamos a buscar es tratar de identificar ese déficit o ausencias de ofertas en programas de formación, o un déficit en la demanda de los programas de formación, o una baja capacidad de atracción del capital humano para los sectores específicos. Entonces, digamos que cuando encontramos una escasez de una ocupación o una vacante, finalmente puede darse por dos problemáticas. Y una es que no existan, o sea, la persona no está, la oferta laboral no está capacitada, y lo que me podría estar refiriendo es a una ausencia en esos programas de formación, o por lo contrario, es que la ausencia de programas, no es que la persona no se haya formado porque el programa esté o no esté, y si no llega a estar es porque hay un déficit de dichos programas. Entonces deberán salir esos programas para formar y tener una oferta capacitada. La otra, lo que podríamos también decir es que hay una baja atracción de ese capital específico, que como ya en otras sesiones lo hemos hablado, esa atracción puede ser vía salarios, o digamos que digamos, los salarios de esa ocupación son muy bajos, lo cual desanima a que las personas quieran ocupar dicho cargo o dicha vacante. O también la atracción puede estar identificada por otras problemáticas, como les comentaba, o sea, no es atractivo para digamos, esa nueva oferta querer ocupar dicha vacante porque no les llama la atención dicho cargo, que digamos en varios sectores hay veces esa es la principal problemática, no es que no tenga un salario adecuado, es que no es atractivo. Por otro lado, ya las brechas de pertinencia, que digamos la sesión pasada también lo hablábamos con Yolanda, recuerdo muy bien, que es cuando, digamos, hay una falta de participación del sector productivo para el diseño y la planeación de formación. Digamos que esa brecha, ese encuentro normalmente se logra explicar porque el sector productivo no logra tener una comunicación fina con el sector educativo, entonces casi que cada uno va por su lado. Entonces, digamos que en esa planeación, o cuando salen todos los gobiernos de cualquier país, pues digamos, hay unos planes de ejecución, unos planes de desarrollo que deben ir de la mano los planes deben ir de la mano con esa formación que requerimos. Si el país, digamos, se va a preparar para una ascenso o un crecimiento tecnológico que va a incorporar vías 4G, vías 5.G, compra o actualización de edificios inteligentes, todo eso indicará que yo debo formar o debo generar unos programas que me permitan tener esa mano de obra ya capacitada para cuando esto se empiece como a integrar. Y normalmente esa falta de pertinencia se da porque no se están hablando el sector productivo con el sector educativo. Y pues se logra al final, o lo que se da es el desajuste entre la oferta educativa y entre los requerimientos del mercado laboral. En cuanto a las brechas de calidad, digamos que son las más difíciles de medir. Yo les comentaba que en Colombia tenemos, no son encuestas, son registros administrativos de las personas que presentan pruebas. Acá las llamamos pruebas saber, pero digamos que son pruebas que presentan para poder validar un conocimiento y que se pueden llevar a ocupación. Digamos que en los otros países donde yo he podido aplicar esta metodología, la verdad no he encontrado muchas de esas registros administrativos, pero que van muy de la mano para que, digamos, a nivel cuantitativo me quede una evidencia empírica
que uno pueda determinar que las pruebas de calidad más bajas, por ejemplo, para poner un supuesto, las tienen los ingenieros civiles, como en algún momento nos pasó en Colombia. Entonces nosotros lográbamos notar que en ciertos programas educativos había más bajas resultados en las pruebas de conocimiento, y al final, cuando ya lo podíamos cruzar con las encuestas cualitativas que le hacíamos a los empresarios, pues lograba encontrar. Entonces ahí no es que el programa no exista, sino lo que se muestra es como una insatisfacción de los empresarios frente a las competencias con las que ya viene la oferta laboral. Es decir, la persona que dice tener dicho conocimiento, pues cuando se enfrenta al trabajo o a lo que va a hacer, pues en general no tiene esas competencias. Y digamos que esa causa de baja productividad o bajo crecimiento empresarial o en la producción a nivel nacional se da muchas veces porque el empresario lo que tiene que hacer es volver a capacitar al personal, y se puede demorar un tiempo prudente. Normalmente se ha revisado que pueden ser entre de 3 a 6 meses recapacitando o capacitando personal que en teoría debería ya estar capacitado. Entonces, pues normalmente esto genera que cuando estamos sacando esos indicadores de productividad o competitividad frente a otros países, pues normalmente hay un tiempo prudente que el empresario vuelve y recapacita, lo que no debería pasar si yo ya debo tener ese personal capacitado. Digamos que aquí vamos a hacer una puya, y es una recomendación súper puntual. Sinterfor ha sacado 6 guías, digamos, metodológicas que nos muestran, digamos, de forma mucho más amplia este tema de brechas de capital humano y todo este tema. Y están en 6 documentos o 6 volúmenes que están dentro de nuestra página de Sinterfor. Ustedes los pueden descargar, pueden tener mucho mayor conocimiento. Ahí, Fer, te doy la palabra, que yo creo que tú aquí puedes dar toda la explicación en este caso. Gracias, Jessica. Un par de cositas para complementar lo que bien has dicho. En general, digamos, se ha puesto muy de moda, por decirlo así, el concepto de brechas o de desbalances entre oferta y demanda, ¿no? Disculpa, Fer, se está escuchando terrible. No sé si soy yo solo. A ver, vamos a cambiar. Ahí se escucha mejor, Fer. Sí, Se escucha mejor, se sí. escucha mucho mejor. Dale, bueno, les decía que es un tema muy en boga, muy recurrente, precisamente porque las condiciones de cambio en el empleo se han acelerado, ¿no? De eso se habla casi en toda la literatura, con lo cual es mucho más fácil percibir cuando las competencias de los trabajadores no están siendo adecuadas a las demandas de las empresas. Y eso en particular, en la forma en que lo mencionabas con el modelo de CAF, nos repercutía en las brechas de calidad. Tal vez ustedes han leído las encuestas que anualmente produce esta consultora Manpower, que hace unas preguntas entre los empleadores sobre qué tan fácil les está resultando conseguir trabajadores y sobre qué tan difícil les está resultando conseguir ciertas habilidades y ciertas competencias. Entonces ahí hay unos índices que normalmente en América Latina son altos y que a veces por país marcan 40, 50, 60% de insatisfacción de los empleadores con relación a las capacidades de las personas. Después hay 2 encuestas que tal vez es bueno que revisen cuando se aplican. Son la encuesta de PISA, esta encuesta de la OCDE, que se aplica en algunos países de América Latina, que es una prueba sobre alfabetización que se hace a chicos de 15 años más o menos, están en la educación de 15 años. Y hay otra un poco menos conocida que también la aplica la OCDE, que es la PIAC, ¿no? Que es la prueba internacional de alfabetización de adultos. Y en esa resultamos a veces con muchos problemas en términos de nuestras habilidades digitales y de aplicación. Pero ¿a qué va todo esto? A que si bien en el curso estamos trabajando una herramienta para dimensionar brechas a partir de las grandes bases de datos, esto está muy conectado con la necesidad de que podamos anticipar las demandas que vienen apareciendo para tratar de que las brechas de capital humano se reduzcan.
sobre todo las que tienen que ver con pertinencia, o sea, una inadecuación de los perfiles que cada vez aparecen más y más, y las que tienen que ver con, como lo dijo Jessica, los planes de desarrollo productivo de las economías. Ahí les quiero recomendar un informe que la OIT publicó la semana pasada, en el que justamente se analiza cómo un continente como el nuestro, que tiene una matriz productiva centrada en la exportación de bienes primarios, ¿no? Del sector primario, ¿no? Bienes agrícolas y ganaderos, necesita desarrollar cierto tipo de habilidades para poder incorporar mejor las tecnologías que nos puedan conducir a una diversificación de esa matriz productiva. Pero ¿por qué queremos diversificar la matriz productiva? Porque siendo productores de bienes primarios, tenemos alguna serie de desventajas. Entre otras, los productos de los bienes, los precios de los bienes primarios casi siempre vienen dados en los mercados internacionales, casi siempre están sujetos a fluctuaciones, a veces buenas, a veces malas. Pero no solo eso, si queremos generar más empleos y utilizar y aplicar mejor el capital humano, las capacidades de las personas, necesitamos programas de formación que desarrollen capacidades y habilidades y competencias que permitan a las empresas embarcarse en programas de inversión, de renovación tecnológica y de producción más compleja. Esa producción más compleja implica usar más conocimientos, más habilidades y de mayor, complejidad, perdón, la redundancia. Entonces, ahí está como todo esto bien interconectado. Entonces, medimos brechas, necesitamos saber información en tiempo real, por eso usamos bases de datos para conocerlo lo más rápido posible, pero en el horizonte lo que queremos es ver cuáles son esas brechas y apoyar no solamente lo que se está demandando, sino inducir cambios en las políticas de desarrollo productivo de los países que con habilidades más complejas puedan ser más exitosas. Los que quieran pueden simplemente poner en internet, ahí en el Google, informe de desarrollo de la productividad en América Latina, y les va a saltar el informe que salió la semana pasada y que tiene un capítulo muy interesante sobre esto de la inserción de las habilidades, las capacidades de las personas en las políticas de desarrollo productivo que necesitan nuestros países, ¿no? Eso por ahí. Y después estos 6 volúmenes que produjo realmente la OIT y que tradujimos en Sinterfor al español, tienen varios métodos de anticipación que se han usado, sobre todo este del volumen 2, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo de estudios prospectivos y escenarios de anticipación. Allí hay algunos métodos que son de corte, digamos, cuantitativo, de uso de variables económicas, y hay otros que son de corte cualitativo, como ya Jessica lo ha mencionado en otras clases. En Sinterfor hemos trabajado más que todos los métodos cualitativos con el modelo SENAI de anticipación de demanda, que son básicamente consultas Delphi a equipos de expertos sobre las tecnologías que están llegando, los impactos de esas tecnologías, la previsibilidad con que van a llegar, y tratar de deducir impactos ocupacionales e impactos en la organización del trabajo. También pueden ver allí ese resultado. Y les cuento un dato para los que quieran leer un informe muy cortito. Acabamos de hacer un informe en Panamá sobre la brecha de habilidades en el sector de tecnologías digitales. Y este informe lo debemos tener subido en la web. Ustedes pueden buscar en el marco de cualificaciones de Panamá. Se llama Estudio de Brecha de Habilidades del Sector Tecnologías Digital. Y ahí van a ver una mezcla que hizo esta consultoría. Es un especialista en tecnologías digitales que se llama Raúl Katz, es argentino. Una mezcla de anticipación de demandas utilizando diferentes metodologías. Él, por ejemplo, utilizó un método cuantitativo basado en este análisis de insumo-producto con una función de producción que uno podía, por ejemplo, ver si el producto bruto está cambiando en una serie de tiempo de esta manera y a su vez el trabajo está cambiando de una manera, hacer una correlación y ver hacia futuro cómo podía seguir cambiando el trabajo ante escenarios esperados de crecimiento del PIB. Entonces, ahí van a poder ver en muy pocas páginas y con muy buena descripción esos métodos, y también cómo hizo él el análisis de Big Data. Lo estuvimos presentando ayer, ese estudio con los panameños, y lo tenemos, yo creo, publicado mañana o pasado, así que para los que estén interesados no lo olviden porque va a ser muy interesante. Lo vamos a poner también en el sitio web como material de referencia de este curso. Por ahí lo dejo, Jessica. Muchas gracias. No, a ti, Fer. Digamos que ya
aquí voy a también a mostrar algo que está súper caliente, salió este año en febrero, es del programa del Banco Mundial, y sacaron unas encuestas que, por ejemplo, les permitirían a ustedes revisar, digamos, si ustedes ya tienen formatos de encuesta, que están una encuesta basada para empleador y otra encuesta basada para hogares, específicamente para hacer esta medición de habilidades. Es muy buena, la verdad, yo las he podido revisar, y varias de esas preguntas se podrían adaptar perfectamente para los observatorios laborales o para los institutos de formación que ustedes tienen, de forma que les permita, digamos, recolectar dicha información, sobre todo porque estas dos hicieron, fue como una actualización de habilidades, y como les digo, está súper reciente, la sacaron en febrero de este año. Digamos que ahora sí, ya para volver a entrar de nuevo en materia, vamos o a especificar por qué escogimos la metodología de ocupaciones críticas. Yo ya les he mencionado muchas veces que la metodología de ocupaciones críticas, pues es una metodología que ha sido probada en varios países, con una rigurosidad estadística fuerte, y en pro a poder, digamos, agilizar las metodologías de brechas de capital humano, pero que logren identificar o den pausas a los gobiernos de cómo o en qué ocupaciones empezar a basarse. Entonces, hay un tema específico que esta metodología trae, y es que dice, no hay un único indicador que me vaya a demostrar escasez frente a una ocupación o a un cargo o una vacante. Por eso es importante contextualizar la información desde varios frentes. Digamos que lo que hemos venido trabajando en el curso es el frente desde la vista desde la oferta laboral, vista desde la demanda laboral y vista desde la oferta educativa. Digamos que estos frentes son los que me permiten tener una lectura adecuada de todo el contexto laboral. Entonces, por lo tanto, al final ahorita vamos a mostrarles que esas tres, digamos, no los tres frentes, sino cómo subdividimos esos indicadores. Entonces, particularmente se miran indicadores de precios, que normalmente son ingresos y salarios, como indicadores de cantidad, ya niveles de empleo, vacantes, etcétera. La metodología de ocupaciones críticas sugiere un enfoque de semáforo, y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo definimos esos umbrales para los semáforos, porque en cada país el umbral siempre va a cambiar porque no podemos decir, bueno, primero porque nuestros N, cuando digo N, es el total de personas ocupadas, el total de personas desempleadas, el total de sectores económicos no es igual para todos los países. Entonces, cada vez que se aplica esta metodología, pues es necesario empezar a definir los umbrales. Como les conté, esta metodología puede ser receta, pero es una receta que tú te das de cuenta, como cuando tu abuelita te da la receta para hacer el arroz de leche. Uno no lo va adaptando, pasan generaciones y generaciones y lo va adaptando. Esa metodología tiene esa facilidad que te permite al principio de pronto empezar con una metodología no tan robusta mientras tú empiezas a fortalecer tus datos, y después lograr a metodologías mucho más profundas. Entonces vamos a ir mostrando para qué, digamos, se hizo esta metodología. Pues en principio para identificar esa oferta insuficiente que se tiene de trabajadores que no están calificados y que están dispuestos a trabajar bajo condiciones existentes, para monitorear las habilidades y ocupaciones más demandadas de mayor escasez, y al final para poder identificar lo que hablábamos la vez pasada, cuáles son esas ocupaciones de alta rotación, difícil consecución, en fin. ¿Por qué? Lo que buscamos es determinar esos desajustes entre la oferta y la demanda laboral, es decir, lo que veníamos hablando en temas de brechas. Miren que se mantiene como lo mismo, pero que queremos revisar los límites en la movilidad de los trabajadores, la administración de los recursos humanos, las barreras que hay en el acceso al trabajo y la falta de información sobre las oportunidades de empleo. Digamos que esos son como los por qué más importantes. ¿Qué aplicaciones le damos a estas metodologías? Yo creo que el primero y el más importante y es reevaluar los programas de entrenamiento laboral en la educación superior. Em, Cuando se termina esta metodología, lo que uno logra al final es casi
sacar no solo el listado de ocupaciones críticas, sino por cada ocupación crítica, identificar cuál es esa habilidad o conocimiento que más se está requiriendo y que más hace falta. Y lo logras determinar fácilmente cuando les mostrábamos el algoritmo ese pequeño que se logra construir cuando empezamos a identificar conocimientos en habilidades, en cuando ese requerimiento puntual que hace el empresario en su vacante se cruza con la oferta educativa, uno logra decir, venga, ¿qué está fallando el programa actual y en dónde podemos reevaluar dicho programa? La otra, digamos, la otra aplicación importante es focalizar los incentivos de las empresas en los programas de aprendizaje y de una u otra forma, pues empezar a trabajar conjuntamente con las agencias de empleo o los institutos de formación para focalizar esfuerzos hacia el desarrollo de las habilidades más demandadas por las ocupaciones críticas. Otra que digamos está en furor, ustedes saben que todos los temas de migración han aumentado, digamos, la movilidad de las personas ha aumentado, bien sea por problemas políticos o por simplemente hoy las personas, digamos, tienen más posibilidades de salir, de intercambiar o simplemente querer cambiar de un país para sus experiencias. Entonces focaliza los procesos de administración migratoria hacia las ocupaciones críticas y digamos que ya la última está en agilizar los procesos de contratación. Digamos que esas son las aplicaciones que se le dan a estos listados de ocupaciones críticas. ¿Dónde están, digamos, estas principales aplicaciones? En Australia, el listado de ocupaciones críticas dio como objetivo ampliar digamos, los programas educativos que estaban acorde a los listados de ocupaciones críticas. En Irlanda se creó un programa que se llama Streamboard, que está orientado específicamente para desempleados y ocupados por cuenta propia. Se subsidiaba el 100% de las matrículas para que se llenara, o sea, se capacitara específicamente donde esas ocupaciones críticas tenían dichas, digamos, deficiencias. En Estados Unidos el programa se dio para asistencia de la búsqueda de empleo, para la guía de candidatos a hacer una capacitación alta demanda. Entonces, casi todos ha sido como el direccionamiento de los programas de formación. En Australia hay otro programa, aparte del que les comenté, se beneficia, digamos, normalmente todas las personas que llegan migrantes aquí, que están o que quieren ocupar una de los que está dentro del listado de ocupaciones críticas, no tienen ningún problema y rápidamente pueden entrar a ocupar dicho cargo sin, digamos, tener más papeles o pedir algún permiso de residencia temporal porque saben que está dentro del listado y pueden rápidamente ocupar dicha vacante. Y ya, digamos, otro caso que voy a nombrar acá nombré los más importantes, el de Nueva Zelanda. Estos son usados para permisos de residencia de trabajo que se den en el corto plazo y al tiempo ha sido para, digamos, recapacitar en las habilidades donde se encuentren específicas. Y, por ejemplo, para las visas temporales, las habilidades están bajo este nombre, Essential Skill Visa. Las personas se capacitan en esto y pueden rápidamente entrar en esos listados. Normalmente estos listados de ocupaciones críticas los países los actualizan cada 2 o 3 años y digamos que normalmente se maneja eso, es como poder hacer dicha actualización, digamos, de forma rápida y ágil. Por eso digamos que la metodología es muy cuantitativa, pero que se puede, digamos, fortalecer con metodologías cualitativas, como les comentaba. Al final uno puede hacer pruebas de, digamos, estos métodos Delphi, empezar a probar lo que ya nos había dado frente a lo cuantitativo y cruzarlo frente a lo cualitativo. Finalmente voy a hacer como un recuento y no sé si alguien de pronto tenga en su cabeza alguna vez cuando revisábamos en el módulo 1 los pasos de Big Data. Ustedes van a encontrar que estos pasos de la metodología son prácticamente muy similares a los pasos que al final nos nombraba Big Data y es, bueno, primero, una búsqueda de evaluación de los datos disponibles frente a nuestros 3 frentes que hoy conocemos, que son oferta laboral, demanda laboral y oferta educativa. Después hacer una codificación de estas variables a nivel de ocupación. Recuerden que en este paso 2 hay bastante trabajo.
esa codificación pues me lleva a que haga una limpieza de los datos, una depuración de las preposiciones de los datos, bien si es una base de demanda o una base de oferta o una base de oferta educativa para poder hacer la codificación de las variables de ocupación. Hay unos algoritmos que pues, normalmente están ahí a la mano, que los pueden también tomar. Después está la elaboración de los indicadores por cada fuente de información. Este paso también es bastante amplio porque significa hacer casi todo el listado de ocupaciones. Y digamos al que vamos a entrar a explicar hoy es la selección. Bueno, la selección de población y año de referencia la revisamos con esta elaboración de indicadores y es, en general, la metodología siempre habla de que por lo menos tengamos 3 años de datos y casi 5 para los de oferta educativa. Pero hay veces que, digamos, los países empiezan a surtir esta metodología por primera vez, entonces la metodología también permite que ajustes a un menor tiempo. Pero, digamos, esa es la recomendación metodológica. La otra, el paso que vamos a, digamos, a revisar hoy es la selección de los puntos de corte de cada indicador. Y ahorita con más tiempo lo voy a explicar, y es que esa selección lo que me permite es identificar hasta qué ocupación, hasta cuántas ocupaciones mi indicador es favorable o no es favorable. Y al final también me va a permitir decir, pues no me sirve de nada tener 47 indicadores que no me están generando ruido, sino mejor dejar un listado de indicadores más corto que cumplan con la robustez y el punto de corte para saber con cuántas ocupaciones yo voy a poder identificar. O sea, esta selección de los puntos de corte es un poco más estadística, pero lo que me está dando es robustez metodológica para poder hacer la definición o la lista definitiva de mis indicadores y al final poder generar la LOC. Normalmente se habla mucho de la LOC, es el listado de ocupaciones críticas, si lo traduces al español, o algunos la ponen como MOC, pero al final es eso. Y al final unas pruebas de robustez que, digamos, también son recomendables para que al final generes robustez y confianza. Estos pasos, digamos, que son importantes, sobre todo a nivel estadístico, porque si un país se va a fijar en esto, digamos, en este listado final, o si se va a fijar en ese listado de habilidades final que están generando las ocupaciones críticas, pues necesitan unas pruebas de robustez que le den garantía de que sí se cubrieron todas las pruebas metodológicas necesarias para generar dicho listado y digamos, crear confianza entre las personas e instituciones que van a utilizar ese listado, sobre todo eso. Digamos, en la tipología de indicadores que nosotros o lo que hemos visto hasta el momento, pues eran indicadores específicamente para la oferta laboral, para la demanda laboral y para la oferta educativa. Pero si yo organizara esos indicadores, digamos, según su naturaleza, según su tipología, pues yo tengo, digamos, 3 grandes tipos de indicadores y es indicadores de precios, indicadores de volumen e indicadores de equilibrio. Entonces, digamos, frente a los indicadores de precios, es bajo una situación de escasez laboral, se espera que la presión del mercado aumente los salarios y a la oferta, eso a su vez hace que aumente la oferta, se reduzca la demanda y frente a un equilibrio del mercado laboral, ese aumento de salarios, ¿qué me quiere decir? Pues me quiere decir que hay una vacante o una ocupación con escasez. Si lo habláramos como lo mencionamos en nuestra sesión pasada de las ocupaciones de difícil consecución, normalmente cuando empezábamos a revisar esos salarios que empiezan a aumentar año tras año, y si uno lo cruzara con las bases, primero empezando por la base de oferta laboral, uno se da cuenta que esa ocupación normalmente tiende a caer. Entonces suele disminuir porque me está mostrando que hay una escasez de esa ocupación. Por eso los salarios tienden a subir. O sea, es una relación perfecta en la economía. Hagan de cuenta como ¿por qué subió el dólar? Entre menos dólares hayan en el mercado, pues más va a subir el dólar. Aquí pasaría exactamente lo mismo, pero llevado a personas. Si esa ocupación no está, pues empieza a aumentar ese valor por encontrar a dicha persona que tenga dichos conocimientos. Normalmente los indicadores de precios me empiezan a mostrar ese tema. Ahorita vamos a mirar cuántos en total indicadores de precio tenemos. Frente a los indicadores de volumen, que es casi como lo que les veníamos hablando, y es los aumentos de empleo en promedio en horas trabajadas pueden dar una señal de incrementos de la demanda laboral. Es decir, que
si la vacante empieza a salir aún más, me está mostrando que hay una escasez de esa mano de obra porque están solicitando mucho esa vacante, pero no la logran encontrar en el mercado, que también podría verse o revisar indicadores de, digamos, vía oferta, cuando esa ocupación, por el contrario, empieza a aparecer mucho más en el mercado, o empieza, o vemos que casi no hay quien ocupe dicha ocupación, o sea, no hay quien se emplee en dicha ocupación, o por otro, también cuando empezamos a revisar datos de total de matriculados, total de graduados, y por tanto empezamos a ver las tasas de participación de un programa educativo que me dirige específicamente a una ocupación que uno empieza a ver es dicha escasez. Por eso digamos que se clasifican como indicadores de volumen. Frente a los indicadores de equilibrio, específicamente son de equilibrio porque me van a mostrar ese desajuste del mercado laboral. Entonces aquí ya empezamos a mezclar, digamos, cuántas, digamos, vacantes están disponibles para dicha ocupación, cuántas personas estarían disponibles para ocupar dicha vacante, cuántos graduados hoy existen para dicha ocupación, y empezamos a hacer dichas comparaciones, lo que al final me permite verle esa señal o dificultad en el momento de cubrir una vacante. Aquí ya, esto de que viene aquí adelante, creo que es mucho más fácil explicarlo en un archivito Excel que les voy a abrir. Y todos los indicadores que voy a mostrar acá ya los hemos visto en el curso. Al final me van a decir que sí, hemos visto todo eso, sí. Son más o menos casi unos 48, 49 indicadores. Por eso creo que es mucho más fácil verlos en el Excel. Y normalmente es esto lo que solemos hacer cuando ya estamos digamos, en el trabajo específico. Pregunta, ¿todos están viendo mi pantalla de Excel? Sí, se ve perfecto, Jessy. Sí. Gracias. Sí. Listo. Primero voy a empezar con los indicadores de volumen. En total tenemos 17. Y voy a agrandar mi pantalla para que todos los podamos ver. Este archivito les va a quedar a ustedes en el Drive. También está en la presentación que los tienen, pero digamos, si usted en el módulo 2, estos indicadores ya ustedes los tenían en la presentación de módulo 4, que está la de oferta educativa y demanda laboral, también hay otro grupo de indicadores, pero al final aquí ya están organizados frente a indicadores de volumen, indicadores de precios, indicadores de desequilibrio y cuáles al final utilizamos para brechas de capital humano. Entonces, digamos, el primero es el cambio porcentual del nivel de empleo. Entonces, era lo que les comentaba y lo que muchos medimos cuando, no sé si recuerdan ese ejercicio que hicimos del módulo 2, donde revisábamos digamos, una ocupación en específico, no sé, por ejemplo, la de contador. Entonces, mirábamos el contador, digamos, estábamos con 1000 contadores en un año, subían a 1500 y al final 2000, o por lo contrario, veíamos cómo descendía. Entonces, al finalmente es el cambio porcentual del nivel de empleo, es un indicador de volumen, lo que busca es el calcular esa variación de empleo y mirar ese cambio porcentual del nivel de empleo. Normalmente la fuente de esto es las encuestas de hogares o de empleo o el porcentaje. También podría ser que no se utilice una encuesta de hogares de empleo, se utilice, digamos, un registro administrativo propio del observatorio laboral, digamos, a la cantidad de personas que van en busca de un trabajo y que al final nos muestra que estarían aptas. Para esas personas que van y se inscriben, digamos que uno siempre tiene que tener como el chip de que si están buscando empleos, están dentro de los posibles grupos de subempleados o están en el grupo completo de desempleados. Entonces tratar de, como siempre, buscar ese total. Y normalmente digamos que en todos los países, en general, uno sí puede, digamos, tener un estimado de cuántos ocupados y cuántos desempleados tiene cada país. Entonces, siempre tratar de acercarnos a esos parámetros. El otro es el cambio absoluto del promedio de empleados que reciben bonificaciones. Este también lo calculamos en el módulo 2, hicimos ejercicios específicos. Es un indicador de volumen porque al final me está mostrando de esa ocupación cuántos, digamos, en total reciben y cómo va variando esas bonificaciones o, digamos, esos incentivos que se le dan a la oferta para estar o no en dicha ocupación. La otra está el cambio absoluto en el nivel de educación, también lo vimos en el módulo 2, y entonces era mirar
esas categorías cambian en todas las encuestas de hogares, no son las mismas, pero digamos que al final sí tengo una, categorías de ocupados que no tienen ningún nivel de formación, ocupados con nivel de formación primaria o en algunos países la llaman secundaria o en fin, hasta que me muestren qué ocupados tienen hasta un nivel de formación de posgrado y al final esto poderlo asimilar a una ocupación. El otro está el cambio absoluto del porcentaje del empleo informal. Esto también, digamos, es importante. Se puede o no sacar de una encuesta de hogares o de empleo, o se puede sacar específicamente los registros que suelen tener los países de cotización a los sistemas pensionales, que digamos de eso ya hay varios países que tienen muy buenas bases de datos y que se pueden clarificar por ocupación. Los cambios absolutos de su empleo también los hemos hablado, digamos que son más, digamos, la teoría o la metodología ha tratado de probar que tanto la informalidad como el subempleo están más relacionadas con las ocupaciones de más bajo nivel o ocupaciones de, digamos, de nivel 4, 5, 8 y 9, digamos, digamos, según la organización que nos da la clasificación internacional de ocupaciones. El cambio absoluto del nivel requerido, ojo que acá ya no tenemos un indicador de oferta, sino es un indicador de demanda laboral, que digamos es el nivel de educación que requiere o que está demandando la vacante. Entonces la gracia es poder ya también al final poder hacer un cruce de, digamos, este indicador de número 6 con el del número 13. ¿Hay alguna pregunta hasta que es que veo que el chat está bastante lleno y no lo estoy leyendo? No, Fer, No, todo Jessy, bien. perdón. Sí, ya. Era Fer que mandó los documentos y le están respondiendo. Ah, ok, listo, vale. Me asusté, pero bueno. El otro es el cambio absoluto del nivel de experiencia requerida. Muchas veces esa experiencia ya viene, o sea, la vacante o la publicación la está dando y nos permite ver cómo está ese cambio. Si digamos en un año empiezan a pedir, por ejemplo, si la vacante empieza con sin, sin, sin experiencia requerida, pero después vemos que hay un cambio importante en los siguientes años y ya empieza a poner de 6, de un año, de 6 años, entonces empieza a haber unos cambios en esa ocupación que ya me empieza a mostrar que sí que requiere o por lo contrario podría ser que empiece a descender ese. El otro es el cambio absoluto de horas trabajadas. Esta normalmente me permite ver cuántas horas de trabajo se están dando, digamos, normalmente las sacamos de las encuestas de ofertas de empleo. Casi todos los países tienen esa pregunta, o sea, el otro es el cambio absoluto de horas trabajadas la última semana. Esta es importante, se mira en el indicador de volumen porque me permite ver ese número de horas extras que se empiezan a trabajar, pero sobre todo en la última semana, es decir, si se está subcontratando más personas o al final esa persona se empieza a requerir mucho más. El cambio absoluto del número de empleados extranjeros es importante y digamos es digamos un indicador que entra y se mantiene dentro de la metodología LOS porque normalmente ha sido utilizada para darle vía o acceso a empleados o personas de migrantes y lo que se quiere ver es si se admitió normalmente en cualquier país, digamos, hay una preferencia porque sea el nacional el que ocupe dicha vacante, pero cuando se empieza a notar que esa ocupación bien está más siendo mayor empleada por empleados extranjeros, normalmente da una señal de escasez propia del mercado nacional, por lo tanto entran ocupados extranjeros a ocupar dicha vacante o a ocupar dicho cargo. Ya el tema de número de vacantes, esta obviamente me sale desde la base que construyamos de demanda laboral. Esa base, pues como lo hemos dicho en varias oportunidades, puede ser o que ustedes hagan el ejercicio de web scrapping y empiecen a generar su propia base de demanda laboral, o porque hacen dichos convenios o porque, digamos, les están reportando las vacantes. Entonces, al final lo que queremos ver es ese número de vacantes y después ya está el cambio absoluto del número de vacantes. Pues acá pues, se pone de 1 a 3 años, pero digamos en países específicos, digamos que se han hecho, digamos, no hacen 1 o 3 años, sino la miran por trimestres, por ejemplo, pero digamos la recomendación metodológica sí es por lo menos
por lo menos uno tener unos 2 años de comparación y ver cómo ha variado esa vacante. Ya hay varios países pues que logran tener 5 o 6 años digamos, de estas vacantes. El otro es el número de nuevas contrataciones como porcentaje de empleo. Esta viene de las encuestas de empleo de hogares. Ahí sí, digamos, no es tan común, pero digamos que si la pregunta está es si el trabajador es nuevo en esa ocupación por los últimos 3 meses y lo que se busca es ver esas contrataciones nuevas como porcentaje del empleo. Se suele correlacionar mucho con los indicadores que estábamos viendo previos a las horas extras, si empiezan a aumentar. Porque digamos que lo que uno logra notar o la correlación más importante que se logra notar es que cuando aumentan esas horas laborales, también empiezan a aumentar el número nuevo de contrataciones. Francisco. Sí, Jessica, yo tengo me hace un poco de ruido el tema de las horas extras, porque yo he visto en varias organizaciones que sí, depende del rol también. Hay momentos en que no se le puede dar aumento de salario al empleado y muchas de ese aumento de sueldo se lo dan a través de horas extras, que no necesariamente la demanda de ese rol profesional. Entonces, ¿cómo haces para evitar ese sesgo que muchas organizaciones, yo lo he visto, a través de horas extras pagan un aumento de sueldo que no pueden dar directamente como aumento de sueldo? Entonces, ahí Pero se está... recuerda, Francisco, que aquí tienes es una encuesta de hogares. Entonces, digamos, es lo que te está reportando, o sea, hace un reporte, una muestra, y te empieza a reportar. La gracia es que por eso la metodología, digamos, su primer principio es que no hay un indicador único de escasez laboral. Entonces, digamos que, aunque, por ejemplo, lo que tú comentas, pues pasa en tu país, como pasa en varios países, pero finalmente el empleado cuando está informando o cuando está respondiendo una encuesta, pues no tiene el empleador ahí. Entonces, lo que se busca es que, acuérdate que cuando yo voy a sacar el indicador de una ocupación, si lo sacas por sector económico, logras ver dónde puede haber más ese sesgo en el sector económico. Pero si sacas estos indicadores a nivel general, vas a tener, digamos, de todos los ingenieros de sistemas, ¿dónde pasó ese tema? O sea, en cuántos ingenieros de sistemas de todos los sectores económicos se presentó el aumento de horas extras, por ejemplo. Si por el contrario el país no tiene esa pregunta o en la encuesta no está esa pregunta, pues ese indicador no lo podrías tú tener dentro de tu listado de indicadores. ¿Sí, sí en eso sí soy claro? Sí. Gracias, Villas. Sí. Sí, aquí al final lo que estamos es mostrando la cantidad de indicadores que en general propone la metodología. En varios países, pues estos indicadores no los logramos tener, pero digamos, la ventaja y la riqueza de replicar estos indicadores en diferentes países o la metodología en diferentes países es que, número uno, pueden surgir más indicadores. Digamos que a medida que esta metodología se ha empezado a replicar, se ha encontrado que salen más indicadores de análisis y al final lo que tú buscas es adaptarla. Mi recomendación, o sea, si uno quisiera tener el escenario perfecto y el mundo ideal, es que cada vez que corras esta metodología, tú la corras por sector económico, porque cada sector económico te va a variar el número de ocupaciones, pero también te deja ver esas diferencias de un sector a otro, así estés en el mismo país. Pero normalmente es muy costoso y al final te puedes quedar con muy pocos indicadores, entonces deberás, digamos que empezar tú a probar, o sea, como investigador, como técnico, deberás tú empezar a probar si puedes darte el lujo de tenerlos por sectores económicos o al final decides tener, digamos, como país una postura política y sacar es un listado conjunto y ya después priorizar con otras, digamos, con ejercicios más cualitativos del tema de habilidades por sector económico que también puede darse. O sea, digamos, ese ha sido como el orden general que han hecho los países, es que sacan un listado de ocupaciones críticas para todo el país y ya empiezan a priorizar por sectores. Digamos, organizaciones de pronto más pequeñas o sectores económicos financian la metodología y dice, sáqueme para mi sector ese listado de ocupaciones críticas y el listado de habilidades que se tengan. Digamos, aquí en Colombia lo financió directamente el sector de hidrocarburos y petrolero, pues porque es un sector que no suele, le interesa generar esa productividad y lo pudo financiar, pero te estoy hablando de como ejercicios muy precisos que yo
que yo he realizado. Bueno, voy a continuar. ¿En cuál íbamos? Ah, bueno, en el número de contratantes como porcentaje del empleo. Digamos que acá ya está otro y es el cambio de número de matriculados vinculados a una ocupación. Recuerden que esto los revisábamos cuando estábamos viendo la parte de oferta educativa. Aquí digamos que el ejercicio, la minucia o el detalle está poder coger cada programa educativo y vinculárselo a una ocupación. Siempre es muy fácil en las ocupaciones de primer nivel o las técnicas específicas porque normalmente hay un programa educativo para el técnico ambiental. Pero cuando yo tengo ocupaciones elementales, sobre todo cuando digamos mi formación específica es mínimo bachillerato, digamos ahí empieza digamos a dificultarse ese número de matriculados, pero al final lo que tú buscas es tener es un total de personas que estarían disponibles para dicha ocupación y la formación que les debería dar. Entonces ahí empieza, por ejemplo, cuando yo tengo el grueso de formación o el que me requiere es un bachiller o un secundario o un hasta noveno grado, al final lo que empieza a detallarse es la habilidad o el curso de formación en robustecimiento de habilidades específicas para dicha ocupación, bien sea para el manejo de alguna maquinaria, bien sea para eh, digamos, poder brindar un buen servicio al cliente teniendo conocimientos específicos en un tema, por ejemplo, si fuera un vendedor específico de ventas para moda, entonces darle unos conocimientos específicos que le permita a su ocupación tener dichas habilidades, entonces al final lo que yo hago es revisar cuántos bachilleres y a cuántos yo podría empezarle a sumar dichas habilidades, que normalmente varios de las personas que estamos acá, que somos directores de institutos de formaciones, donde empezamos a pulir esas habilidades. Entonces, cursos específicos de cocina, cursos específicos de moda, cursos específicos que me permiten a mí brindarle una habilidad adicional para que esa persona encuentre pueda, digamos, satisfacer una vacante de manera específica y sin que el empleador tenga que llegar a volver a formar. El otro es el cambio de graduados y vinculados a un número de ocupación. Ojo que cuando yo voy a revisar las tasas de participación en la oferta educativa, yo necesito tener estos dos, porque el tema de saber cuántos se matriculan y cuántos finalmente se gradúan es muy importante porque al final, como, digamos, digamos, de acuerdo al requisito de la vacante, el que van a buscar vincular es al graduado. Si la tasa o la diferencia entre el matriculado y el graduado es muy amplia, no me sirve de nada revisar los matriculados. Por eso al final siempre la recomendación es revise las tasas de participación. Y con las tasas de participación, cuando uno las mira a lo largo del tiempo, por ejemplo, para los indicadores de oferta educativa, siempre se habla, miren, de 3 a 5 años acaba en este ejercicio, porque eso los quise mostrar en el Excel, porque aquí ya está la naturaleza y el tiempo prudente que, digamos, recomienda la metodología pura, es que sí, esto sí se logran mirar de 3 a 5 años, porque al final esa tasa de participación, si la tasa de participación desciende mucho, también me está advirtiendo que a futuro esa ocupación o no va a tener las personas adecuadas para que se dé. Yo les he nombrado muchas, digamos, porque lo tengo muy reciente. Era el caso aquí en Colombia de los ingenieros de petróleo, que la tasa de participación ha descendido tanto que ya está a menos de un dígito. Entonces, normalmente se dice que para unos años Colombia no va a tener esos profesionales y por lo tanto, pues tendrá que todos traerlos de afuera. Y eso también hará el tiempo, también me permite, digamos, en un país determinar cuándo una ocupación va a empezar a escasear mucho a futuro. Y, por ejemplo, ya si se quisiera, pues se podían hacer modelos predictivos, digamos, econométricos que me permitan hacer una simulación de cuántas personas habrá para X años si yo quisiera mirar a futuro a un nivel un poco más cuantitativo. Indicadores de precios tenemos menos. Voy a también aquí agrandar para que todos veamos la pantalla muy grande. Entonces está el cambio porcentual del ingreso salarial de la ocupación. Recuerden que con este yo ya al final puedo sacar una brecha salarial que las calculamos en el módulo 2 cuando revisábamos si la brecha estaba frente a la misma ocupación en otros sectores económicos o frente al mismo sector económico otras ocupaciones. O sea, si ese ingreso salarial es menor frente a otras ocupaciones, pues cada vez la persona va a querer estar menos en esa ocupación.
Si ese salario en esa ocupación en específico, me acuerdo mucho que lo revisamos mucho con los contadores, era mayor, normalmente suele ser mucho mayor en el sector financiero frente a otros sectores, pues normalmente ese contador va a querer saltar a otro sector que le pague más. Entonces ahí se revisaba la brecha en los dos sentidos, por eso es necesario revisar esos cambios en el salario. Eh, en el cambio en el salario al final también me está diciendo si yo paso esos valores normalmente si tú lo tienes un año lo vas a tener a precios corrientes, lo vuelves a precios reales, pero al final lo que tú buscas es mirar si ese salario ha venido cayendo, descendiendo para dicha ocupación. Lo mismo pasa con el cambio porcentual de las bonificaciones salariales. Acá digamos que no se olvide que son bonificaciones salariales, porque las encuestas preguntan también por otro tipo de bonificaciones. Entonces lo que se busca es que se revise frente al ocupado que está ocupando o está catalogado en una ocupación específica y se revise si esas bonificaciones han venido aumentando o disminuyendo. También está el cambio absoluto del retorno del ingreso laboral. Esta sí no la alcanzamos a ver en el módulo 2. Se puede calcular fácilmente. No sé si alguno ha escuchado hablar de las famosas mincerianas. ¿Alguien por aquí sabe qué es una minceriana? Sí, Roxana ya me dijo que sí sabía. Pero digamos, el retorno, lo que me dice una tasa de retorno laboral frente al ingreso es si la inversión que una persona hizo para formarse en dicha ocupación logra, digamos, recuperar, si ese esfuerzo es medido en dinero, es cuánto tiempo logró recuperar dicha inversión. Y digamos que al final logra demostrar que ese retorno en el ingreso laboral se logra ver a lo largo del tiempo. Eso es una regresión lineal, la verdad, fácil, a través de un logaritmo natural, se revisa el ingreso mensual frente a otras variables y al final se logra ver si ese retorno es positivo o negativo en coeficiente de variables. Lo estoy explicando muy tajante, pero pues la verdad ya hay, por ejemplo, comandos en los software estadísticos que te sacan la minceriana solo con el comando, entonces tampoco es que también sea tan difícil de calcular. La otra está el cambio absoluto en el rango salarial ofrecido, que eso es, digamos que es aquí similar a esta, pero ya es frente a la demanda, o sea, la gracia es poder cruzar ese rango que está ofreciendo el empresario con el que está recibiendo por vía oferta. Ahí también hay que tener cierto cuidado. A veces suele hay equilibrios muy bonitos, los vi en la base de México, donde el dato que decía el empleador que ofrecía por el salario era el promedio que me daba en la base de oferta laboral. Pero normalmente eso no pasa. Entonces, normalmente, ¿qué pasa? Como siempre estoy sacando estos indicadores por parte de las encuestas de hogares, normalmente el empleador nunca dice el salario real, lo que está ganando. Entonces, normalmente uno siempre ve que los salarios por el lado de la oferta son mucho menores a los que está reportando la demanda laboral. Por otro lado, tienes que la demanda laboral normalmente suele tener muchos vacíos, datos vacíos frente al salario que va a ofrecer el empleador. Entonces, siempre casi normalmente sueles encontrar mucho será pactado a la hora de la entrevista o no lo ponen. Entonces, tienes que siempre con la mediana de la demanda laboral que haya dado ese valor, sacar el salario ofrecido. Acá el método de medición lo dejé muy preciso en el Excel para que si mañana no estamos, ni Daniel ni yo, y revisé en el anexo y se me olvidó cómo calculo el indicador, acá quedó, se calcula la mediana del ingreso mensual. ¿Por qué la mediana? Porque la mediana, pues, al ser el dato que más se repite, me deja ver en dónde está ese salario. No, normalmente hay veces lo calculan con el promedio y el promedio puede ser muy variable entre el mínimo y el máximo, puede haber diferencias muy amplias, entonces siempre lo mejor es calcularlo con la mediana, tanto para la vía oferta como la vía demanda. Y ya también está el cambio absoluto del promedio de bonificaciones. Exacto, sería el mismo indicador, pero no es de la base de oferta laboral, sino desde la base de demanda laboral. Y al final vamos a tener ya unos encuentros. Por otro lado, estarían los indicadores de desequilibrio, que ahorita pues cuando los vayamos a revisar, estos también ya después ya me empiezan a
o ya me empiezo a acercar a esa brecha por medio de estos indicadores. Entonces, un indicador de desequilibrio es calcular la importancia de contrataciones sobre el empleo. Será el número de nuevas contrataciones como porcentaje del empleo. Para eso se calcula la tasa de número de empleados que ha trabajado en los últimos meses frente al empleado actual sobre el total de empleos que están en dicha ocupación. Es decir, recuerden que tenemos, digamos, mi total de empleados contadores, vuelvo al ejemplo de los contadores. Y mi numerador va a ser, de esos total de contadores, cuántos han sido nuevas contrataciones en los últimos 3 meses. Poder tener, digamos, esas nuevas contrataciones o ese desequilibrio me va a permitir saber cuántos, si es muy alto, me va a permitir saber que se está contratando mucho esa ocupación, o sea, está saliendo más al mercado esa ocupación, porque ese denominador va a ser, se puede terminar acercando a mi N total, pero normalmente eso no pasa, normalmente siempre está en un rango del 30 al 50%, pero me permite ver rápidamente, eso es lo que queremos ver, que es la escasez laboral frente a una ocupación. La otra es la variación de los trabajadores extranjeros como proporción, exactamente lo mismo. ¿Cuántos de la ocupación en total son extranjeros frente al total de la ocupación? Y me va a permitir ver ese porcentaje, ese equilibrio. Estas dos las vamos a sacar específicamente solamente desde nuestras bases de oferta laboral, si son encuestas de hogares o encuestas de empleo. Otro indicador de desequilibrio ya va a ser la unión de la oferta y la demanda laboral. Entonces, el número de vacantes como proporción de empleo. Acá digamos que en general lo que buscamos es que, como vamos a tener en el mejor de los casos la ocupación a 4 dígitos o a 2 dígitos también podría ser, es saber cuántos desempleados hay, el total de desempleados frente al total de vacantes. Ahí voy a saber si, digamos, esa demanda laboral podría ser capaz de absorber todo el total de desempleados que hay. Otro, digamos, indicador de desequilibrio que podrías ahí fijar es tomar cuántos subempleados, o sea, cuánto es el total de ocupados, pero que se encuentran en su empleo, bien sea por su empleo objetivo o su empleo subjetivo o objetivo, y revisas cuántos estarían para el total de vacantes que está sacando dicha ocupación. Eso depende mucho de los países y varía muchísimo. Hay veces uno podría llegar a decir que el total de vacantes que está generando el país se acerca completamente a mi total de desempleados, pero muchas veces esa variación es muy amplia. Entonces la tasa puede ser hasta mucho mayor de lo que se espera. Pero sí me permite saber si yo tengo, primero, el total de desempleados, el país estaría en la capacidad de recolectarlo y llevarlo al mercado o no. Entonces también tener esos indicadores es importante porque me permite de verdad ver ya el desequilibrio entre la oferta y la demanda laboral. Otro indicador de desequilibrio es la variación de la duración de la vacante. Entonces, digamos, se revisa que esa vacante cuánto tiempo lleva en el mercado, en días de ocupación, y se mira la diferencia entre la fecha inicial y la fecha final del corte. Después se revisa la variación absoluta de esa vacante en días y me permite ver, digamos, casi en promedio cuánto estaría esa vacante en rotación en el mercado laboral. También me permite ver ese desequilibrio. Y la otra es la variación del porcentaje posible de la nueva oferta. Esto se calcula a través de el total de matriculados, el total de graduados por una ocupación y se calcula la tasa de aprobación. Entonces al final, digamos, tú tienes el total de graduados en tu numerador, el total de matriculados en tu denominador y cruzas eso con el total de vacantes y te permitiría también saber cuántas personas con dichos conocimientos estarían aptas para ocupar dicha vacante. Ahí empiezas a tener ya indicadores de desequilibrio. En general, tenemos en total, voy a pasarme otra vez a la presentación. Por eso creía que es mucho más fácil verla en el Excel. Tendríamos en total 5 indicadores de precios, 17 indicadores de volumen y 5 indicadores de equilibrio. Puedes
puede aumentar, digamos, los indicadores. Puedes tenerlos, digamos, el mismo indicador desde dos fuentes de información. Uno puede ser encuesta, otro puede ser registro administrativo, por ejemplo, de personas que están afiliadas a un sistema pensional, por ejemplo. Podría ser por parte también el mismo indicador desde un registro administrativo de un observatorio de empleo con un cruce específico a tu base de demanda. Al final, lo que les comentaba, la metodología les va a permitir sacar el total de indicadores, o al final también decir, venga, yo como país y no tengo tan buenos registros estadísticos ni tan buenos registros administrativos, voy a tener un número menor de indicadores. Lo importante es, digamos, volver al principio original de la metodología. No puede haber un único indicador que me muestre escasez de la vacante. Por eso es importante ver la problemática de la ocupación desde diferentes factores. Cuando yo logro ver, digamos, y logro darme cuenta que una vacante tiene esta problemática, tiene esta problemática, tiene esta problemática, ese cruce de indicadores también me podría permitir o dar hipótesis de cómo trabajar dicho problema. Y normalmente es cuando uno empieza a decir, esto está fijado por una brecha de atracción, es una brecha de cantidad, es una brecha de pertinencia, la posible solución política que podríamos dar es esto. Entonces podríamos dar un plan de acción, y por eso finalmente la metodología lo que buscará es que donde los umbrales me muestren que hay una ocupación crítica, que ustedes recordarán como el grafiquito que vimos la vez pasada, y es cuántos quedaron clasificados en alta rotación, cuántos de difícil consecución, tantos neutrales, y al final, digamos, si yo tengo, no sé, 20 indicadores y 10 me quedan de alta rotación y 10 de difícil consecución, pues inmediatamente será una ocupación crítica. Ahora, digamos, Jessy, ¿y cómo hago para definir esos umbrales? O sea, ¿cómo hago para saber si me puedo o no me puedo quedar con esos indicadores? Digamos que es la robustez estadística. Donde empezó esta metodología fue en el Comité Asesor de Migración de Reino Unido, que se llama el MAC, y digamos que ellos hacen una propuesta de establecer los puntos de corte. Y ahorita no sé si recuerdan cuando en principios de estadística nosotros veíamos nuestra campana de Gauss. Digamos, el normal, cuando uno llega al centro de la campana, se llama la mediana, o es la famosa P50% más 50%. Esa mediana, digamos, va a ser el punto de corte más el 75%. O sea, este comité logró establecer que ese es el rango donde yo me puedo determinar. Y creo que todos pueden recordar bastante este ejercicio. Cuando estábamos en el módulo 2, yo les pedí el favor que por sectores económicos ustedes pudieran determinar cuántas ocupaciones recibían o no recibían bonificaciones. Esa era una de las variables que más quedaba con más vacíos. Cuando está muy vacío, o sea, cuando no me logra llegar a esa mediana, normalmente es cuando uno dice este indicador no es apto para meterlo dentro de la metodología porque no me está dando una evidencia de que sí puede haber una escasez laboral. Entonces, esos rangos estadísticos me permiten sacar o no sacar un indicador, porque nada te sirve tener, no sé, 50 indicadores, pero que no te no logren una robustez estadística, pues no te van a permitir también tener una decisión eficiente. Entonces, al final, lo que dice la metodología es priorice los indicadores que logran la robustez en los puntos de corte, y al final usted decide con cuántos indicadores se queda. Entonces, hay veces logramos tener una buena batería de indicadores, pero la robustez estadística me dice, tome la decisión con 7, 8 indicadores. También porque también, ahorita lo vamos a ver, puedo tener mucha correlación entre un indicador y otro. Entonces, cuando tengo mucha correlación, que solo veíamos con Daniel, tengo una correlación muy grande entre un indicador y otro, pues al final también uno dice es mejor quedarse con este indicador que logra mejor solidez entre las dos. Si el indicador, aunque tenga buena correlación, me está mostrando buen punto de corte entre una y otra, también me va a permitir poder dejar los dos. O sea, al final no les puedo decir esto va a funcionar así en este país, esto va a funcionar así en este país, porque creo que del grupo que estamos hoy yo solamente he podido como poder en la metodología la he cruzado en Perú, en Paraguay y en Colombia, de los que estamos acá reunidos. Entonces tendría como la evidencia en esos, pero frente a otros países siempre cambia mucho el número de indicadores que tengas, pues por la... O sea, acá voy a mostrar
digamos, gráficamente, que creo que es mucho más fácil, un ejemplo de punto de corte. Esto es el cambio absoluto promedio de trabajadores que reciben bonificaciones. Aquí digamos que se lograban tener datos desde de 2018 a 2019. Entonces lo que se hace es que se hace una distribución de kernel normal, una distribución de cómo se comporta el indicador y qué me dice la metodología. Tome el punto medio, o sea, la mediana, pues digamos que cuando yo me paro aquí en el 0, y revísela hasta el percentil 75. Si la distribución es, digamos, si estos n son puntuales, se podría quedarse con 122 ocupaciones, que digamos es la que logramos tener en esta muestra, que es el 42,4 o 71 ocupaciones. Pero al final, digamos que sí está logrando un n que, digamos, logre parcializar. Si aquel, digamos, el mínimo es que esa mediana logre estar dentro del total de las ocupaciones, o mínimo entre el 75% o el percentil 75 de las ocupaciones. Eso digamos que al final me va a permitir que ese indicador sea viable o no sea viable para que lo deje dentro del listado, o sea, dentro de los indicadores que me van a llevar al listado de ocupaciones críticas. Aquí traje otro ejemplo. Esto ya es el cambio porcentual del número de empleados, es decir, mi N de ocupados para cada ocupación, un año, otro, reúno ese total y al final hago mi distribución, voy y reviso la mediana y cuántas ocupaciones están dentro de la mediana y frente al percentil 75. Entonces aquí volvemos digamos, a mantenerme con el total de ocupaciones 139, 71. Normalmente, un listado de ocupaciones, digamos, el total de ocupaciones que tiene un país está entre las 386 y 400 ocupaciones. Entonces, quedarse con un rango de la mitad es bastante favorable. Jessy, ¿puede ser mucho menor? Sí, si lo haces por sector económico, en promedio, al final puedes tener un listado, digamos, depende del sector económico, pero en general un sector económico grande como comercio puede quedarse como entre 140, 150 ocupaciones. Y también depende si lo estás trabajando a 4 dígitos o si lo estás trabajando a 2 dígitos, o sea, eso también va a depender mucho. Aquí traje otro ejemplo, que es, y cuando miramos el cambio absoluto de la vacante, ya esto es una base de demanda laboral, pero miren que aquí la distribución sí es bien diferente. Miren que la distribución en el 50, digamos, no es una cola completa, es más, eh, digamos, por la distribución uno podría decir, no le aplique la normal, aplíquele una test student, pero finalmente ustedes podrían hacer acá una prueba y al final determina, miren que es mucho más amplio el rango entre la mediana y el percentil 75, lo que al final dice, no, quedémonos desde el percentil 75 y solamente abordemos 158 ocupaciones, que digamos sería la decisión acá que se tomaría como que tomaría el investigador. Al final, ¿qué es lo que queremos hacerlo con los puntos de corte? Y creo que esta imagen es bastante eficiente o bastante clara, y es que se fija un punto de corte que me permita medir la escasez laboral para cada ocupación, o sea, el rango de escasez laboral, dónde está escaseando esa ocupación, y ponemos nuestra mediana y empezamos a revisar entre los percentiles 75, o sea, a qué rango me voy a quedar. Digamos que esta gráfica está específicamente del documento como les comentaba, eh, el grupo técnico de migración de Reino Unido, que digamos el que primero provee la metodología de ocupaciones críticas y dice que digamos fija como este rango para al final decir con cuántos indicadores puede quedarse una metodología o no quedarse. Y pues va a variar del país que apropie la metodología. Aquí pues pongo como esta lista inicial de indicadores me va a servir para construir mi lista de ocupaciones críticas y establecer un umbral que me evidencie una escasez de una ocupación, identificar los indicadores que pueden estar altamente correlacionados en proporción de la información que queremos dar, pues que es específicamente la escasez laboral. Hasta aquí todo es claro antes de pasar a alguna interpretación de los datos. ¿Ninguna pregunta? ¿O las preguntas surgirán cuando empecemos a hacer los ejercicios? Creo que sí.
Listo, vamos a hacer ya entrar en materia o de, digamos, algunos ejemplos específicos cuando ya estamos sacando brechas. Entonces, por ejemplo, acá ya traigo un ejemplo específico. Entonces, teníamos el cambio porcentual del ingreso salarial de la ocupación de 1 a 3 años. Aquí ponemos como un ejemplo un asesor contable y digamos que su salario ya, digamos, en términos reales, empieza a descender. Esto digamos, cuando yo lo empiezo a clasificar, me está mostrando un tema negativo, o sea que el salario al final lo que me puede determinar es una brecha de atracción. Recuerden que las brechas de atracción están dentro del grupo o dentro del grueso de las brechas de cantidad. Entonces al final uno podría darse cuenta que puede descender. Por el contrario, si vemos que su salario empieza a aumentar, me está mostrando un tipo de escasez y por lo tanto yo, aparte de demostrar que puede reflejarme una brecha de cantidad, también lo clasificaría como un cargo de difícil ocupación. Entonces al final lo que yo quiero mostrarles es que ustedes al final tienen es una matriz de una ocupación y todos los posibles indicadores que si, digamos, lo que les mostraba, si fuera el mundo perfecto, tendríamos 47 indicadores y podríamos ver las 47 evidencias. Y podríamos específicamente decir por cada ocupación qué problema tiene. Entonces, diríamos, tiene marcadas una brecha de cantidad y tiene que le hemos clasificado al tiempo como un cargo de difícil consecución. Y ya el semáforo nos permitirá decir si tenemos un cargo o no de una ocupación crítica o no. Otro es el cambio absoluto en el porcentaje de subempleo. Este es indicador de volumen. Tenemos acá el ejemplo con los actores. Digamos que en el primer año el 40% de los ocupados se encuentran en su empleo. En el año 2, el 43%, un aumento de 8 puntos, y después cae al 3%. La ocupación presenta una brecha de pertinencia. Recuerden que el subempleo me está leyendo, es una brecha de pertinencia porque normalmente lo que me muestra es la no satisfacción del ocupado frente a la ocupación que está empleando, bien sea el subempleo me muestra subempleo subjetivo o subempleo objetivo y me puede mostrar una relación entre ingresos, horas o satisfacción laboral dentro de la ocupación. Al tiempo que nos dice o que nos muestra la metodología, que si la ocupación tiene más del 50% de subempleo, será clasificado como una ocupación de alta rotación y al tiempo me mostrará una brecha de pertinencia. El cambio absoluto frente a la educación. Aquí, por lo tanto, empezamos a revisar si frente a la decisión, si frente a este indicador lo van a tener tanto por el lado de la oferta laboral como por el lado de la demanda laboral. Si lo vamos a ver por el lado de la oferta laboral, hay dos formas precisas y es, primero, es ver el promedio de escolaridad que tiene dicha ocupación. Digamos que es importante, es el promedio. ¿Por qué? Porque la CINE, ustedes saben que la CINE por ocupación trae el promedio de escolaridad que debería tener dicha ocupación. Cuando la comparamos con nuestra base de oferta laboral, como está la muestra de esa ocupación en múltiples sectores o muchas veces esa ocupación, me va a mostrar cuál es el promedio de escolaridad que tiene dicha ocupación. Si los años de escolaridad se encuentran por debajo de lo que exige la CINE, me reflejará un nivel de subcualificación. Por eso es que normalmente ustedes cuando ven los informes, sobre todo los de competitividad o el índice que saca de brechas de capital humano, la OCDE, normalmente dice que el país tiene un porcentaje de subcualificación del 45, 46%, bueno, en fin, el porcentaje que, pero se calcula de esta manera. Entonces, el promedio de la escolaridad de dicha ocupación comparado con el promedio que me exige la CINE, que es la clasificación internacional, y me dice si está por encima o por debajo. Si por el contrario, esa ocupación tiene más escolaridad de la que me exige la CINE, tendríamos porcentajes de sobrecualificación. Y por lo tanto también me está mostrando
en los dos casos, sea subcualificación o sobrecualificación, es un problema de brecha de pertinencia. Y puede ser porque las personas que están ocupando ese cargo tienen más escolaridad de la que les exige, puede ser porque se formaron para otro cargo, pero no lo han podido ocupar. Y me está mostrando que el país no es capaz de captar esa mano de obra, o por el contrario, las personas están trabajando con una escolaridad menor a la que, sí, a la que me mostraría los ideales de la CINE que debería ocupar ese tema. En realidad estos indicadores son muy prácticos y rápidamente, cuando yo saco los índices de sobrecualificación, subcualificación o cualificación idónea, rápidamente cuando yo cruzo esto con la oferta educativa, rápidamente podría revisar en dónde o en qué ocupaciones yo debería centrarme para hacer las evaluaciones o propuestas a una nueva oferta educativa. Entonces, digamos que de los que yo más recomiendo que se les puede dar un mayor uso, una mayor viabilidad a los indicadores, serían en los indicadores de sobrecualificación y subcualificación. Ahora mostremos otro tipo de brecha. Esta sí se las voy a dejar hasta acá nomás. Y lo que vamos a empezar ahora a hacer es que yo voy a darles por país, les voy a enviar unas bases de datos, tal como las bases de datos que tuvimos en el módulo 2, que al final yo les decía, el país, Perú va a trabajar con la base de construcción, Colombia va a trabajar con la base de TITS y cada país va a tener. El caso es que cada país debería calcular los indicadores que les voy a enviar y hacer una clasificación de ocupaciones críticas. Este sería como el ejercicio práctico que empezaríamos, digamos, a hacer y del cual, digamos, habría la evaluación final del módulo 5. Entonces, como para no correr y en 15 minutos explicar el ejercicio a las patadas, lo voy a dejar para que lo empecemos ya el próximo módulo. Lo van a de una vez, lo van a tener ya en su drive colgado en la carpeta de cada país. Entonces les pido porfa que lo revisen. Con eso va a ser también mucho más ágil en el próximo ejercicio saber cuáles deben calcular y cuáles no. El ejercicio lo vamos a hacer también corto. La gracia es que calculemos por lo menos unos 3 indicadores de cada fuente, indicadores de precios, indicadores de volumen, indicadores de desequilibrio, que me permitan hacer un análisis de brechas y me permitan también hacer un análisis de cuál sería el listado final de ocupaciones críticas. Digamos que pues esta es como la prueba final del curso, y también que ustedes puedan probar, pues digamos, aunque es una base de datos ficticia, pero que sí nos permita tener el ejercicio. Si esperamos a que ustedes tengan la base de datos y que la organicen, pues nos podría tomar más tiempo. ¿Qué esperamos también, digamos, de este curso? Que al final ustedes sí apliquen esta metodología en su país y que van a quedar con las competencias para generarla. Lo que pasa es que sí va a haber demora en poder probar si el indicador es viable o no, si organizar los registros administrativos, que digamos lleva un tiempo prudente. Pero esta, digamos, es la finalidad de lo que esperamos en el curso. Eso sería pues todo por hoy. No sé, Fer, si tú quieres mencionar algo. No, nada más. Yo creo que lo clave ahora va a ser que puedan probar y aplicar ejercicios, porque esta parte se vuelve un poco, digamos, difícil si se mira sobre teoría y posibilidades. Así que bienvenido al ejercicio, Jessica, y bueno, queda entonces en el drive, ¿no? Sí. Sí, entonces cualquier cosa, pues me escriben escriben por mensajito y nos veríamos el viernes. Listo. Creo que no sería nada más. Entonces que terminen de pasar un bonito día. Jessica, discúlpame. Hola. Hola, ¿Cómo Jimmy. estás? Nos colgás, o sea, nos pones bien, ¿cómo es la consigna, digamos? Si hoy les quedaría digamos, en el Moodle, ahí la actividad en este momento está oculta. Hoy, digamos, queda la actividad puesta y en la carpeta de cada país va a quedar la base de datos con la que deben trabajar y los indicadores que deberán sacar. Bien. Va a ser bastante similar a nuestro ejercicio del módulo 2.
Es más, prioricé que fuera exactamente el mismo sector que trabajaron en el módulo 2 para que no cambien tanto. Y al final, digamos, ustedes puedan probar la metodología. Bien, y esto lo hacemos el equipo completo, digamos, ¿no? Del país. Sí, el equipo completo. Ya por ahí he recibido comentarios de gente que me dice que lo quiere trabajar individual, entonces si lo quieren trabajar individual, pues tampoco habría problema. Y, y digamos, esto al final lo que buscamos es que el viernes yo pueda, digamos, abordar todas las preguntas o dudas. Y si algo, podríamos también desde el principio hacer, digamos, un encuentro por países para que, digamos, yo pueda centrarme en cada país. Aunque la siguiente semana no habría sincrónicos, digamos, si hay necesario que, ven, si tenemos dudas, no pudimos sacar este indicador, todo el cuento, nos buscaríamos reunir la siguiente semana. Obviamente cada país lo que hace es que me escribe y revisamos en qué horario sería prudente hacer este encuentro personalizado para que puedan terminar el ejercicio. Está bien, Y o sea, pero esto tendría que estar para el encuentro del viernes, digamos, tendría que estar listo. no, la gracia es que lo tengan revisado, Ok, ya que lo tengan revisado para que al final, digamos, lo apropien. por si Ahorita lo que tenemos yo voy a dudas. hacer, señor. Por si tenemos dudas, digo, porque no sé si vamos a disponer de tiempo para poder tenerlo listo para el viernes a la mañana. Es un poco Mm, probable. No, Jimé, no lo tienes que tener listo para el viernes. Es para que porfa lo vayas revisando para que hagamos la actividad el viernes. Bueno, gracias. Listo, vale. Estés muy bien. Ahí preguntan Jessica, Yo ya la perdón. respondo, Agus, que es la misma Perfecto. que hizo Jimé. ¿para cuándo sería la actividad finalmente? La gracia es que revisen el ejercicio para el viernes, ¿Pero para y cuándo debería estar listo? el 8 de julio. Ok, súper, muchas gracias. Sí, la gracia es que como lo dijimos al inicio, hay varios equipos que por ahí están debiendo una que otra actividad de otro módulo, sobre todo el módulo 3. Entonces la gracia es que todo al final esté para el 8 de julio. Listo, chicos. Nos vemos el próximo viernes.